Muy bien. Muy bien, no, muy bien, no. Se demoraron un poquito más, sí, se están desordenados. Tienen uno en disciplina todo. Bueno, primero que todo, hoy otra vez volvemos a dar nuestros saludos a nuestras hermanas en Barranquilla que nos están escuchando. Hoy están todas reunidas ahí. Y vamos a continuar lo que hemos decidido hacer, y es estudiar nuestro libro de Efesios, ¿cierto? Hemos decidido seguir estudiando el libro de Efesios, pero para estudiar el libro es fundamental tener claro el contexto y para quién fue escrito, y elementos importantes dentro de para tener una visión un poco más amplia de lo que quiere decir. Entonces, déjenme empezar con unas aclaraciones. Número 1, la carta a los Efesios en realidad se cree que no fue escrita en una primera instancia para los hermanos que estaban en Éfeso. La carta se cree que era una carta circulante. Pablo hacía unas ciertas cartas donde circulaban por varias iglesias, ¿cierto? Iban y circulaban y tenían un mensaje muy general. ¿Por qué se ha pensado esto? Porque cuando Pablo escribe una carta específica para una iglesia, por lo regular empieza con un saludo muy fraternal. Y como lo mostraba Fabián en la primera clase, ¿se acuerda que él decía que la carta estaba bien estructurada? Y aún así no tenía unos saludos especiales. Y en Hechos 20:36 muestra de que cuando Pablo se estaba yendo de Éfeso, dicen que los hermanos lloraban porque él se estaba yendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué le colocan la carta a los Efesios? Se cree que empezó a circular por varias iglesias y el lugar donde termina es en Éfeso. Cuando termina en Éfeso se le atribuye que viene para ellos. Aunque no se puede determinar el destinatario particular, sí se puede determinar el contexto cultural en el cual fue escrita esta carta. Y está escrita en un vocabulario a una cultura grecorromana. ¿Qué quiere decir esto? Que en la carta de Efesios podemos encontrar la cultura griega. La cultura griega era una locura porque ellos tenían una concepción del mundo totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Entonces hay términos, hay elementos que solo se podrían entender a su profundidad teniendo claro para quién fue escrito, bajo qué contexto se escribió, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Efesios 6 habla sobre la armadura. La armadura de Dios que habla en Efesios 6 es totalmente una armadura romana. Entonces dicen, bueno, entonces va inclinada para una cultura romana. Cuando se habla de romanos, se está hablando automáticamente de griegos. La cultura griega, Alejandro Magno establece la cultura griega como una cultura del imperio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que cuando Pablo, los escritores bíblicos, iban a escribir una carta, ellos tal vez nunca pensaron que sus cartas iban a trascender en el tiempo. Ellos nunca pensaron de que, esta carta yo la voy a escribir porque en 2000 años la van a leer en Medellín. No. Ellos tenían unos destinatarios particulares, entonces usaban un lenguaje particular que las personas cuando lo tomaban sí lo entendían. Pero nosotros hoy día, para entenderla, tendríamos que entender ese contexto para poder decir, bueno, ya más o menos sé para dónde va. ¿Listo? Otra aclaración que creo que es súper importante en el libro de Efesios. Imagínense que el libro de Efesios se escribe más o menos en el año 60 después de Cristo, 60-62. Pablo se convierte en el año 35, más o menos. Entonces imagínense, el hombre que está escribiendo esta carta en este momento, más o menos lleva 25 años, de 25 a 27 años de ser un discípulo de Jesús. ¿Y en qué trasciende esto? Bueno, que es alguien que ha vivido el mensaje, no es alguien que está escribiendo por escribir, es alguien que el que escribe este mensaje es alguien que ha vivido lo que está predicando. Es alguien que por 25 años ha estado reflexionando su fe. Entonces, si hacemos un paralelo, por ejemplo, entre la carta a los Corintios y la carta a los Efesios, se va a ver una gran diferencia.
Pablo en la carta a los Corintios llega y organiza la iglesia, ve, hagan esto y el que no, sáquenlo. En cambio en Efesios dice, sí, no se preocupen tanto cómo se van a organizar, preocúpense por su vida, preocúpese usted cómo va a vivir como cristiano. Uno empieza a ver una concepción aún de la iglesia totalmente diferente en la carta a los Efesios. Y por último, la carta a los Efesios es una carta escrita para la iglesia. Para la iglesia. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? Sí. El título de mi sermón es El misterio de la iglesia. El misterio. Cuando escuchamos el misterio pensamos en cosas tenebrosas, ¿cierto? Pero resulta que en la Biblia, cuando habla del misterio, habla de una verdad tan profunda que no puede ser revelada por los hombres, sino una verdad que tiene que ser revelada única y exclusivamente por Dios. Entonces, cuando hablamos del misterio de la iglesia, me hace pensar que no necesariamente el misterio sea el tema del misterio. El punto ha sido la iglesia, la concepción que se ha tenido de la iglesia a través de los años, desde que Jesús viene, muere, ¿cierto? Y por allá en Hechos 8, cuando empieza a decir, esperen a sus 1:8, cuando dice, espere que baje el Espíritu, y se empieza a establecer la iglesia como tal, el concepto de iglesia se empezó a cambiar. Entonces, para algunas personas, ¿la iglesia qué es? El templo, el establecimiento, el lugar. El lugar tiene que estar full, como dirían por ahí, full HD, bien pintado, bien organizado, sillas organizadas, bien, todo bien estructurado. Y para eso, para algunas personas, eso es la iglesia. Para otras personas, la iglesia puede ser los ministerios, ¿cierto? El cronograma de que tenga la iglesia. Entonces, una iglesia es iglesia si tiene ministerio de adolescentes, de universitarios, de casados. Y eso, si tiene eso, cumple con los requerimientos para ser una iglesia. Si tiene el cronograma de todo el año, si está bien organizada, es la iglesia. Eso, entonces para otros es un lugar donde está Dios, un lugar donde matamos la culpa, un lugar donde aprendemos de Dios. Pero en realidad, ¿de qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata ese misterio de la iglesia que está hablando Pablo en Efesios 3? Pero además, ¿de qué se trata? ¿Qué hacer con ese misterio de la iglesia que Pablo nos ha dado, que Dios nos ha dado? Y número 3, ¿cómo experimentar ese misterio de la iglesia? 3 preguntas que vamos a tratar en lo posible de resolverlas en el día de hoy a partir de Efesios 3. Vamos a Efesios 3, por favor. Mire lo que dice. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia que Dios que Él me ha encomendado para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio a conocer conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad,
se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Te pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Número 1. ¿De qué se trata el misterio de la iglesia? ¿De qué se trata? Esto lo podemos encontrar en el versículo 6. Miren lo que dice. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata ese misterio de la iglesia? Que tanto judíos como gentiles son herederos de la promesa de salvación en Cristo Jesús. De los dos ha hecho un solo pueblo y ahora viven juntos como hermanos. Y para nosotros diría, no, eso suena muy bien, qué chévere. Pues para nosotros suena muy bien, pero para ellos no sonaba nada bien. Imagínense que entre judíos y gentiles había una rencilla, una enemistad súper fuerte. Prácticamente para los judíos los gentiles eran paganos despreciables que merecían el infierno y quemarse y morirse ahí. Pero para los gentiles, los judíos también estaban muy mal delante de los ojos de Dios. Entonces llega Pablo, dos enemigos, y les dice, oigan, ustedes dos, el misterio de la iglesia se trata es que ustedes dos son juntos hermanos, son familias. Y ustedes ahora llegan a ser un solo cuerpo. ¿Cómo? Sí. Eso es como decirle hoy, ir a Estados Unidos y decirle a Donald Trump, vea, Irán son sus hermanos, no les tire más bombas y no les tire nada más, que vea, ellos son con ustedes una familia. ¿Cierto? Además, yo creo que la descripción más clara está aquí, en Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2 desde el versículo 19, que creo que Pablo ya ha venido trabajando este tema. Y la figura más clara sobre el misterio o de lo que se trata la iglesia la podemos ver en el versículo 19 del capítulo 2. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu, por su Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos son miembros, miren, primera categoría que le da acá, son miembros de una familia. Ya ni siquiera son simples seres humanos, son familia. Número 2, ¿qué le dice? Son un templo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está empezando a utilizar la figura de un templo, de la piedra angular del templo, y ustedes construyen el templo juntos. Imagínense que para los judíos, los gentiles, una de sus disputas era que
judíos y gentiles pensaban que ellos tenían el monte verdadero para adorar. Entonces los gentiles decían, nuestro monte es donde realmente se adora. Y los judíos decían, nosotros tenemos el monte que realmente se adora. En el monte que hablaban los judíos era el lugar donde estaba el templo. Y entonces decían, no, ¿cuál es el verdadero monte del Señor? Y Pablo les dice, no, ya no tiene monte del Señor. Ustedes son el templo del Señor y ustedes viven junto como hermanos. Entonces, ya no son ni judíos ni gentiles. Ustedes llegan a ser una familia con un mensaje en común. ¿Cuál mensaje en común? Cristo Jesús es su salvación. Ese es el mensaje en común que tiene la iglesia. Lo interesante aquí es que Pablo en ningún momento está hablando de un templo físico, un lugar geográfico. No habla de una unión de trabajo ni de ministerios. O es un lugar donde ustedes van a matar su culpa. No. Y con esto déjenme hacer un paréntesis. En ningún momento estoy diciendo que los ministerios o que los cronogramas de las iglesias o que el ministerio de la alabanza no sean importantes. No estoy diciendo que no sean importantes. El punto es que no debe ser nuestro fin. No debe ser la razón por la cual vamos a la iglesia. No debe ser la razón por la cual somos iglesia. Nuestro fin debe ser diferente. Nuestro fin debe ser Cristo Jesús y el amor entre hermanos. Eso es lo que nos hace iglesia. En nuestras relaciones como hermanos. Si esto no está en una iglesia, no sé si entra en la categoría de misterio de la iglesia. El ministerio o el ministerio de la iglesia se trata es que seamos hermanos y vivamos como tal. Amén. Y que Cristo Jesús nos una. Tú que nos visitas por primera vez o nos has estado visitando, esta es la razón por la cual nos reunimos. Esa es la razón por la cual nosotros nos esforzamos por estar juntos. Si buscas milagros, prosperidad, si buscas que estemos súper organizados, si buscas que aquí vas a multiplicar tu dinero, si buscas tener un mejor trabajo, este no es el lugar para ti. Si buscas a Cristo Jesús en las Escrituras y buscas que es por ese amor a Jesús seamos una familia, bienvenido seas. Amén. Y hay muchas personas que están dispuestas a estudiar la Biblia contigo para que te conviertas a Dios, pero no te conviertas a una iglesia, te conviertas al mensaje de salvación que esta trae, que te conviertas a vivir como Jesús vivió. Amén. Y te conviertas en ser un discípulo de Jesús para vivir como hermanos. También para los hermanos que pueden tener una concepción tal vez heredada, ¿cierto? Porque no hay que dejar de lado que hemos venido con tradiciones. Tal vez desde que nacimos nuestros padres nos estuvieran enseñando ciertas ideas sobre las iglesias y las hemos construido. Y entonces por eso empezamos a reclamar cosas. Yo te quiero animar de que no nos enredemos en trivialidades, en cosas sencillas. Porque en muchas ocasiones, esas cosas sencillas, en muchas ocasiones lo único que hace es ir en contra del mensaje que traen las Escrituras. ¿Cómo así? No, es que no me gustó la alabanza como sonó. No, es que no me gustó cómo predican la palabra aquí. No, es que no me gustó cómo tienen a los niños. No, es que no me gustó el baño. Y nos empezamos a meter en, no me gustó cómo vino vestido, no me gustó. Y en muchas ocasiones esas cosas sencillas lo único que hacen es dividirnos. Que va en contra de lo que está diciendo, de lo que se trata la iglesia. La iglesia se trata de ser familia. Amén. Y a veces cosas sencillas nos divide como familia. Entonces, el día que ustedes vean que aquí en este púlpito no se esté predicando a Cristo y el amor por los hermanos, ahí sí levántense y digan, oiga, señores, eso está mal. Y eso no va de acuerdo a lo que es la iglesia de Dios. De resto, son cosas que sirven. ¿Para qué? Aún para seguir predicando el mensaje de Dios. Amén. ¿Para qué sirven los ministerios? ¿Para qué sirve ser organizados y tener un cronograma? Para predicar a Dios. Para eso sirve.
Y para eso necesitamos luchar. No nos quedemos solo en lo superficial, que nos aleja de Dios. Vamos a lo profundo del mensaje, que es amar a Dios y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. ¿Amén? Amén. ¿Claro hasta ahí? Vamos a responder tratar de responder nuestra segunda pregunta. ¿Qué hacer con ese misterio de la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer el versículo 10 y 11 del capítulo 3. Miren lo que dice. El fin de todo esto. Ya con esto podríamos hablar 3 horas si quieren, o más. El fin de todo esto. Entonces vamos a hacer una salvedad aquí. Cuando está diciendo el fin de todo esto, ¿de qué cree que se está hablando? El propósito. Claro, un propósito. El propósito por el cual ustedes fueron salvados, el propósito por el cual ustedes son iglesia es el siguiente. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora. Miren, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. El fin de todo esto, el propósito por el cual Cristo murió por ustedes y los hizo iglesia es que Cristo los unió y los salvó para que den a conocer ese mismo mensaje de salvación a otras personas. Como iglesia estamos muy acostumbrados a recibir, a tener, venga, yo sí, yo soy pobrecito, y aún nuestras culturas latinas somos muy dados a, sí, necesito recibir, pero cuando yo veo que el mensaje aquí es contrario, aquí el llamado no es a recibir, no necesariamente a ser receptores, el llamado aquí es a ser transmisores de ese mensaje de Dios viene a nuestra vida y somos nosotros los responsables de darlo a conocer a otras personas. ¿Saben, mis hermanos? Y yo creería muy firmemente de que tal vez ahí estamos un poquito en problemas. Porque pocas veces compartimos el mensaje de Dios. Y tal vez eso lo único que muestra es nuestro corazón egoísta, o que tal vez no hemos entendido a su profundidad lo que es el mensaje de Dios. ¿Saben? Tal vez podemos llegar a pensar, como lo decía Cami la semana pasada, tal vez en este punto hemos estado errando al blanco. Hemos estado pecando en el sentido en el que no hemos tomado la decisión profunda de decir, oigan, este mensaje de salvación que Cristo trajo a mi vida, tengo la obligación de transmitirlo a otros. Tengo la obligación de que otras personas lo conozcan. Y cuando hago este llamado, no es un llamado a sentirse mal, ay sí, yo me siento mal porque yo no he dado a conocer este mensaje. Este llamado es para que cada uno de nosotros entendamos la razón por la cual fuimos salvados y que tienes la responsabilidad de darlo a conocer a otros. Fue el propósito por el cual Cristo te salvó. ¿Para qué? Para que tú des a conocer a otros la salvación que Él nos ha dado. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir de que necesitamos arrepentirnos y muy profundamente decir, necesitamos dar a conocer. Imagínense que Pablo aquí utiliza una palabra muy interesante porque dice que con toda la diversidad de la sabiduría se dé a conocer. Ahí es donde yo les digo que toma en cuenta el contexto. Para nosotros la sabiduría puede tener solo un significado. Para los griegos no tenía un solo significado. Para los griegos tenía 3 significados la sabiduría: Sofía, Fronesis y Sunesis. Para ellos, cuando hablaban de sabiduría, podría tener estas 3 categorías. Entre ellas, Sofía era más que todo la sabiduría teórica, ¿cierto? La teoría que usted conoce. Clemente de Alejandría la describía como el conocimiento de las cosas, tanto divino como humano, y sus causas.
La fronesis es algo más práctico. Platón lo describe como la disposición que nos permite juzgar qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que no nos conviene hacer. Y la sunesis era algo más como un juicio, la capacidad que usted tenía para escoger entre el bien y el mal. Pablo utiliza esta palabra aquí y, como les decía, al contexto que les dice, miren, con toda esta diversidad de la sabiduría quiero que se dé a conocer el mensaje de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mensaje de salvación necesita darse a conocer tanto desde la teoría, la práctica y nuestro estilo de vida. Hemos sido perfectos para predicar, para hablar. Y hablamos de Dios y a todo el mundo empezamos a repartir: Dios le bendiga, Dios lo guarde, Dios está con usted, Dios es todo para usted, Jesús lo salvó. Pero en muchas ocasiones nuestra vida no está respaldando el mensaje que estamos predicando. En muchas ocasiones hablamos muy bonito, pero nuestra vida está muy mal delante de los ojos de Dios. ¿Saben? Esos días me daba tristeza y aún vergüenza. Imagínense que se ha estado en un proyecto de abrir un colegio cristiano aquí en Medellín. Y la Secretaría de Educación está colocando muchas trabas para abrir colegios, más un colegio cristiano. Y es triste saber por qué no le están dando licencias a los colegios cristianos. ¿Saben por qué? Porque los colegios cristianos que hay aquí en Medellín a veces han hecho tantos chanchullos y tantas cosas incorrectas que la Secretaría de Educación, apenas coge un colegio cristiano, prefiere colocarle todas las trabas que llevarse todas esas cosas malas. Vergüenza, en verdad me da vergüenza pensar que en una sociedad el pueblo cristiano sea catalogado peor que a unos no cristianos. He conocido jefes que me dicen: ¿sabe qué? Yo prefiero no contratar a cristianos que contratar a cristianos. Los cristianos en muchas ocasiones son los más problemáticos. Ay, Dios mío. Y así, ¿cómo pensamos poder llevar el propósito por el cual fuimos salvos? De dar a conocer, si nuestra vida no está reflejando lo que estamos predicando. Pablo le dice: sí, délo a conocer, pero no se ponga solo a hablar. Ahí es donde yo pienso, claro, este era un hombre que ha caminado más o menos 25 años con Dios. Él sabe de lo que está hablando. Él sabe que está diciendo: ¿sabe que a usted no le basta venir y hablar de Dios? Respalde con su vida lo que usted está hablando de Dios. Y es su responsabilidad dar a conocer a Dios. ¿Saben? Eso me parece muy interesante. Y miren, no me puse de acuerdo, pero como dicen por ahí el gran dicho, el pez muere por su boca. ¿Ustedes escucharon todo lo que cantamos hoy? Yo sí lo escuché. Dice que la gente se pierde más y más y que yo estoy dispuesto a dar mi vida. Fue por lo que yo escuché que cada uno cantamos. Es que pensamos que la alabanza solo es venir y cantar y no lo pasamos por acá. Ustedes dijeron que la cosecha estaba lista. ¿Están dispuestos a recogerla? ¿Ah? Dicen, la última canción estaba diciendo que yo lo iba a dar todo, que no hay mayor, que yo todo estaba para darlo, que toda mi vida estaba para darla por otros. ¿En serio la van a dar? Ahorita ya no es una opción. Lo que yo veo aquí en las escrituras es que eso que cantamos hoy necesita ser respaldado con nuestra vida, dándolo a conocer ese mensaje a las otras personas. Ese mensaje que dijimos: sí, miren, yo doy todo, Dios es para mí, yo te amo, yo te amo. Bueno, muéstralo con su vida. Este mundo y esta sociedad está cansada de cristianos que solo hablan. Está cansada de cristianos que salen los domingos bien vestidos a la iglesia, pero son tramposos, son chismosos y generan malas relaciones. Ahí es donde yo me pregunto: ¿será que Cristo sí encontrará fe cuando regrese a esta tierra? ¿O será ustedes que decidieron hacer las cosas bien se queden callados de este mensaje profundo?
y prefieren estar peleando como hermanos en vez de entregarse a Dios con todo su corazón. Número 3, vamos a tratar de resolver nuestra última pregunta. ¿Cómo experimentar el misterio de la iglesia? Y tal vez algunos estarán pensando, bueno, ¿cómo así experimentar? Es que yo he venido como 3 veces a la iglesia y yo no he sentido nada, yo siento como que todo es normal, ¿cierto? Lo que estoy diciendo cuando digo cómo se experimenta, estoy diciendo que el misterio de la iglesia es algo dinámico, algo que tiene vida en sí mismo, algo que necesita articularse con nuestra vida. Es algo que no se trata simplemente de emoción, sino que debe afectar nuestro diario vivir. No es un elemento de domingo, de cronograma, no, es algo, la iglesia es la vida misma. Y este punto, y se van a dar cuenta, este punto va a aparecer un poco aparte porque resulta que la carta tiene esto. Los eruditos en el tema dicen que Pablo escribió el versículo 1, hizo un break, habló, y aquí en el versículo 14 volvió a retomar lo que estaba hablando. Pero este punto lo quise trabajar con el fin de hacer una defensa de la fe con respecto a ciertas creencias que se han ido gestando dentro de nuestra sociedad, que se ha pensado que la iglesia soy yo, y que yo simplemente soy la iglesia, y que yo soy el templo, y yo no necesito a nadie más, yo solo me necesito a mí, y punto. Miren, ¿saben hasta dónde hemos llegado? ¿Sabían que ya hay yoga cristiano? ¿Sí? Yo trabajo en un colegio que se llama cristiano, y una mamá dijo, vea, yo me presto como voluntaria a hacer yoga a los niños. Pero eso me hizo pensar, el yoga tiende a ser algún tema en ocasiones un poco individualista, suelto mis energías, pero ha sido esa misma idea donde yo soy cristiano y yo no necesito de nadie, yo no necesito amigos, yo no necesito es más, yo voy a la iglesia por escuchar el mensaje, pero apenas se acaba la iglesia me levanto y me voy. Yo soy la iglesia, yo soy el templo de Dios, yo soy, y en cierto modo es cierto, pero cuando yo veo es que la iglesia es algo diferente. Y en muchas ocasiones decimos que yo soy el templo de Dios porque no me aguanto a nadie. En muchas ocasiones ni se aguantan a nosotros mismos, nos aguantamos. Y entonces como ni nos aguantamos a nosotros mismos, yo prefiero decir, yo voy a la iglesia, medio saludo como reina, hola, y me vuelvo y me voy. Pero de eso se tratará. En Efesios capítulo 3, en el versículo, vamos a leer el versículo 16. Miren lo que dice. Por esta razón me arrodillo, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan que ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Miren lo que dice, coloca 2 presupuestos. Número 1, dice arraigados y cimentados. Y estuve buscando estas palabras en griego, y arraigados quiere decir, viene de algo como de enraizados, de algo que se ha clavado en lo profundo de nuestros corazones. Dice, estamos arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. ¿Listo? Arraigados y cimentados en amor. Cuando ustedes están cimentados y arraigados en amor, ¿qué va a poder pasar? Van a poder conocer cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se conoce el amor de Cristo? Amándonos unos a los otros. Cristo habita en ustedes. Están arraigados en amor. Vivan
en amor, y se darán cuenta de qué se trata el amor de Dios. Entonces, para conocer a Dios, en muchas ocasiones es fundamental nuestras relaciones. Porque el misterio de la iglesia se experimenta en la medida de que ese misterio yo lo puedo empezar a vivir con otros. En la medida en que me relaciono con el otro, empiezo a entender cuál es el mensaje de Dios. ¿Cierto? Eso es un llamado para los hermanos que tal vez podemos venir y pasamos y volvemos a salir. ¿Será que de eso se trata la iglesia? O aún, en su propia etimología de la palabra eclesía, en ningún momento está hablando de una estructura física. Y saben, iglesia en particular ni siquiera es un templo del Espíritu. Iglesia en particular es la eclesía, la comunidad de hermanos que tienen una fe en común. Entonces, si no vivimos como hermanos, si no experimentamos el amarnos los unos a los otros, ni siquiera somos iglesia. Ni siquiera podemos ser iglesia, porque una persona no puede ser iglesia. ¿Sí? En el sentido de la palabra, no como templo del Espíritu, sino como iglesia. Entonces, el misterio de la iglesia se trata de tener a Cristo consolidado en nuestras relaciones. Y los que tal vez hemos conocido a Dios por algún tiempo y hemos caminado, nos hemos dado cuenta de que cuando pasamos tiempo con los hermanos, cuando yo recibo consejo del otro, es más, cuando conozco la vida del otro, tal vez para inspirarme o para decir, no, yo no quiero vivir como este, pero por lo menos conozco la vida. Cuando estudio la Biblia con otros, ¿no me hace conocer un poco más a Dios? ¿No me hace acercarme más a Él? Cuando hago conocer su mensaje, conozco a plenitud de lo que se trata el amor. Entonces ese misterio necesita ser experimentado en nuestras relaciones. ¿Amén? Entonces, ¿de qué se trata el misterio de la iglesia? Se trata de que toda la humanidad es heredera de la salvación y viven juntos como hermanos en la iglesia por su fe en Jesús. 2. ¿Qué hacer con el misterio de la iglesia? Cumplir con su responsabilidad, el fin, el propósito por el cual usted fue salvo. ¿Cuál es? Darlo a conocer. Si usted no lo da a conocer, no está cumpliendo con su propósito. Y no nos tenemos de excusas. No, es que yo no tengo el don, no, es que yo no soy capaz, no, es que yo no sé hablar, no, es que yo no conozco casi la Biblia, entonces a mí me da miedo. Mire, Pablo lo está colocando como algo que va a seguir, como innato. ¿Usted conoce a Dios? Sí, délo a conocer. Fue el fin por el cual usted fue salvo. Punto. Es como, yo lo pensaba. Es como pensar que hoy día a usted le van a decir, que digamos yo les digo, vea, este es un negocio para ustedes. Vea, me quedaron unas cajas de natilla, de buñuelo y unas luces navideñas. Váyase al centro y las venden. Yo le voy a pagar 100,000 pesos el día, ¿cierto? Y vaya a venderlas. ¿Qué es lo primero que usted va a pensar? No, pues que voy a vender luces y natilla y buñuelos en esta época, ¿cierto? Pero usted qué va a decir, oiga, pues al final de cuentas, a mí me mi plata diaria y yo me paro ahí y yo las ofrezco. Algo así. No le coloquen excusa. No vean lo profundo, no vean el mensaje. Pues en el sentido, todas esas excusas que nos metemos, sencillo, es su responsabilidad. Dios lo está mirando y sabe que usted lo conoce y que el fin por el cual Él lo salvó a usted es para que usted lo dé a conocer. Ya verá si usted es el problema con Dios o no. Y número 3, ¿cómo se experimenta el misterio de la iglesia? En las relaciones los unos con los otros. Tal vez sin relaciones no hay misterio de la iglesia. Muchas gracias.